Estas son las armas más crueles que han sido prohibidas en la guerra, ya que el sufrimiento y la agonía que causaban era inhumano. Algunas muy conocidas como las minas o balas expansivas, pero otras no tanto, como lo fueron la escopeta clásica o el horrible fósforo blanco, químico usado recientemente por un país a pesar de sus prohibiciones, pero eso ya lo veremos. Y sí, parece que el propósito de la guerra siempre ha sido eliminar al enemigo, pero en realidad las cosas no son como piensas. Principalmente la Segunda Guerra Mundial se destacó por innovar en armas que prolongaban el sufrimiento humano de formas nunca antes vistas. Pero las cosas cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial debido a que se creó la ONU, lo que causó un cambio importante en las atrocidades que estaban permitidas y las que no. Entre todos los miembros de la ONU se definió y recordó que el objetivo de la guerra es simplemente neutralizar al enemigo para obtener algo a cambio. No es quitar vidas indiscriminadamente solo porque sí. Basándose en esta idea y para evitar todavía más sufrimiento, la ONU creó 5 protocolos para juzgar armas o prácticas para decidir si deberían de ser ilegales o no. Y como adelanto te puedo decir que lastimosamente, por muy ilegales que sean, hay países que aún las usan. El primer protocolo que se creó fue el de fragmentos no detectables. Y te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? Bueno, actualmente siguen siendo de uso permitido las bombas de fragmentación, mejor conocidas como granadas, pero siempre y cuando cumplan con los estándares marcados por la ONU. Estas municiones principalmente están hechas de una carcasa de metal diseñada para dividirse en trozos más pequeños de metralla al detonarse. Hasta aquí todo es legal, ya que es una muerte rápida. Y en caso de sobrevivir, los restos de metralla pueden retirarse con facilidad, ya que pueden ser encontrados mediante detectores de metales. Ahora, ¿cómo se volvería ilegal usar algo así? Bueno, existieron casos donde en lugar de metal como material de fragmentación se encontró plástico o vidrio. Aunque cambiar un material por otro parezca algo insignificante debido a que a fin de cuentas ambos están diseñados para hacer daño, la ONU logró darse cuenta que estos materiales generan en sus víctimas una muerte más dolorosa y presentan un desafío extra en caso de sobrevivir a su detonación: ser imperceptibles ante los escáneres de rayos X, cosa que vuelve imposible removerlos. Este fenómeno de dolor innecesario es lo que motivó a quitarlas de circulación y considerarlas crimen de guerra. Esta primera solución para identificar armas altamente destructivas lleva a las convenciones a debatir sobre todas las armas existentes, y lo que descubren en el proceso es que, contrario a lo que muchos piensan, la modificación de armas para muertes dolorosas se remonta a mediados del siglo XVIII, donde innovaron con las ahora popularmente llamadas balas expansivas. Estas entran en el primer protocolo, ya que son proyectiles ligeros con una punta hueca que al impactar se fragmentan en miles de pedazos. Sus consecuencias suelen ser casi siempre la muerte por no poder retirar los fragmentos o amputaciones. No obstante, en la modernidad también se intentaron crear este tipo de municiones. En 2014 se creó una munición llamada RIP. Esta fue prohibida tan solo 3 días después de su salida al mercado, lo que nos da un indicio de lo gravemente mortales que eran. Este proyectil en particular se forma de 8 puntas al extremo, lo que al impactar en su objetivo se separan cada una en una dirección diferente, es decir, una versión similar a las expansivas pero más poderosas, pues arrasa con todo a su paso y generalmente no deja orificio de salida, dificultando aún más su tratamiento médico. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, miles de bombas y explosivos fueron utilizados. Los había de todos los tamaños, formas, colores y potencias destructivas. Estos dispositivos eliminaban a los enemigos sin siquiera verlos frente a frente, lo que nos lleva al segundo protocolo: trampas letales. Este nos dice específicamente que si un arma o artefacto explosivo no pueden controlarse y tienen la misma probabilidad de herir o matar a civiles o combatientes, su uso probablemente se considerará criminal. De entre las trampas letales más famosas encontramos a las minas antipersonal, artefactos explosivos que se entierran en el suelo camuflándose con el entorno y que se activan al ser pisados o golpeados. Lastimosamente, contrario a su principal objetivo, la mayor parte de víctimas terminan siendo civiles que habitan en zonas de guerra. Después de haber sido una verdadera problemática para estas ciudades, la ONU actualmente obliga a los países que colocan minas terrestres durante una guerra a desactivar y recolectar estas minas para reducir la probabilidad de bajas civiles durante tiempos de paz. Y si aún no te das cuenta qué tan peligrosas son, te cuento que en las últimas 4 décadas se han registrado millones de minas escondidas en más de 60 países, donde no todas han sido detonadas o encontradas, cosa que hasta la fecha sigue dando problemas en muchas zonas del mundo debido a que sigue poniendo en riesgo la vida de civiles que habitan estas ex zonas de conflicto. Y como si al pisar una mina que te haga volar por los aires no era suficiente, en los enfrentamientos llevados a cabo en Vietnam existieron algunas trampas más rudimentarias creadas con menos presupuesto que entran en este segundo protocolo y fueron prohibidas en 1996. En estas trampas se recurren a hoyos en el suelo que en el interior albergan picos puntiagudos de madera o acero. Luego se camuflaban con una delgada cubierta de hojas para que al caminar no te dieras cuenta que tu destino yacía solo unos metros de ti. Sin embargo, estas no eran capaces de eliminar a un soldado al instante, así que generalmente se solía agregar a los picos algo de excremento en los extremos para que en la herida se generara una infección, algo totalmente vengativo que provoca un fallecimiento
movimiento agónico y lento. Estas tácticas les funcionaron muy bien a los vietnamitas debido a que muchas veces el pelotón completo de soldados estadounidenses tenían que retirarse para salvar a su compañero herido, lo que les generaba contratiempos, además de que se saturaban sus instalaciones de enfermería, cosas que no hubieran sucedido si el soldado era dado de baja rápidamente en primer lugar. Comúnmente el fuego está muy asociado a la guerra, ya que ha sido un método altamente efectivo, pero creo que todos podemos coincidir en que morir quemado es un destino desesperante y que a nadie le gustaría vivir. Es por eso que el protocolo 3 fue destinado pura y exclusivamente a armas incendiarias. Cualquier arma o munición que esté diseñada principalmente para prender fuego a objetos o causar quemaduras a personas quedan prohibidas en la guerra actual. Y con esto incluimos todas sus versiones, desde flechas de fuego hasta lanzallamas. No obstante, las versiones anteriormente mencionadas parecen realmente pintorescas en comparación con los horrores que existen en la actualidad, como por ejemplo napalm o gasolina gelatinosa. Este es un combustible que arde por un tiempo más prolongado que la gasolina simple y se adhiere a sus víctimas a las que les deja un único destino. Estos rasgos lo hacen efectivo a la hora de los combates, pues es capaz de derribar sin esfuerzo alguno a cientos de soldados, pero controvertido moralmente. Pues ¿es necesaria tal agonía? Afortunadamente, gracias a este tercer protocolo lanzado por la ONU, las cataloga también como un crimen. Dentro de este protocolo entra también la prohibición de dos armas realmente letales y que se consideran incendiarias, ya que arden de manera instantánea cuando entra en contacto con el oxígeno. Esta llamativa neblina blanca que cae desde el cielo como si de lluvia se tratara es el fósforo blanco. Es una sustancia altamente reactiva que en cuestión de milisegundos puede arder hasta 815 grados centígrados. Esto quiere decir que cualquier superficie que toca se adhiere a ella y la quema sin necesidad de haber fuego de por medio. Lo peor de todo es que si tan solo se buscara mitigar el terrible dolor con agua, sería completamente inútil, ya que a diferencia del fuego, esta sustancia obtiene del agua lo necesario para seguir su proceso de propagación, sin mencionar que es capaz de ingresar a tu cuerpo por las vías respiratorias, quemando todo a su paso. Y las otras armas que entran en el mismo protocolo son las temidas armas químicas. El siguiente protocolo se trata de láseres cegadores. Aunque este protocolo no prohíbe explícitamente el uso de armas contra binoculares, periscopios, telescopios y otros equipos ópticos, sí prohíbe el empleo de armas láser diseñadas específicamente para cegar de forma permanente la visión no mejorada, es decir, a simple vista o al ojo con dispositivos de visión correctivos. Un ejemplo destacado e infame de este tipo de armamento es el phaser de respuesta de estimulación y detección del personal, y aunque el nombre pueda resultar pintoresco, el arma en sí es realmente despiadada. Se trata de un rifle láser diseñado para cegar temporalmente al objetivo, pero si se aumenta demasiado la potencia o si cae en manos descuidadas, la ceguera temporal puede volverse permanente en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. En el quinto y último protocolo fueron incluidos los restos de explosivos existentes, con lo que se espera reforzar y reducir el daño causado por los explosivos durante la guerra. Aquí jugaron un rol muy importante las bombas de racimo. Esta es un arma bastante destructiva que se ha utilizado en innumerables guerras desde su invención durante la Segunda Guerra Mundial. El principio de una bomba de racimo es que está llena de bombas más pequeñas conocidas como submuniciones que caen indiscriminadamente sobre el área objetivo, explotando en una amplia franja de tierra con fuego mortal. El problema con estas es que son capaces de atacar con la misma facilidad tanto a civiles como tropas. Pero peor aún, no todas las submuniciones explotan a la vez. Algunas permanecen sin detonar incrustadas en la tierra y con el riesgo constante de explotar cuando menos te lo esperas. Realmente no hay duda de por qué la ONU las prohibió, pero lastimosamente para miles de humanos estas fueron prohibidas hasta el año 2008. Y en este mismo protocolo entran las armas nucleares debido a que pueden dispersar radiación en un área amplia, causando enfermedades y muertes indiscriminadas. Algo que me pareció escalofriante y me gustaría mencionar son las siguientes prácticas que la ONU considera de las más altamente penalizadas, como colocar trampas explosivas en instalaciones médicas, equipos médicos, suministros médicos o transporte médico. Del mismo modo, es ilegal colocar trampas explosivas en juguetes u otros objetos portátiles destinados a niños, así como en productos diseñados para la alimentación, higiene, ropa o educación de los niños. Y sí, parece ser innecesario tener que hacer todo este tipo de leyes, pero si existen es porque ha habido antecedentes de este tipo de acciones atroces. Y no solamente antecedentes, en la actualidad todavía seguimos viendo este tipo de prácticas o incluso peores, por muy penalizadas que sean. Sí, prohíben meter municiones dentro de juguetes de niños, pero no prohíben aventar bombas justamente donde hay niños. Todo este tipo de leyes y prohibiciones parecen muy bonitas en la idea, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Realmente qué poder tiene un organismo como la ONU ante los poderes del mundo? O si es que tiene algo de poder,
¿quién lo controla? Porque pareciera que muchas cosas aplican para ciertos bandos, pero no para otros. Porque la verdad de las cosas es que los últimos conflictos nos han demostrado que la injerencia de la ONU es superficial. No parece que tengan un poder real, en especial sobre las mayores potencias. Lo que hemos visto es que cuando un país no se alinea con los intereses de las mayores potencias, la ONU se pone el sombrero de policía y condena sus acciones. Pero cuando las potencias hacen estas mismas acciones, o por lo menos los países que están aliados con estas potencias, no parecen actuar de la misma forma. Parece que decían voltear a otro lado. Y ante esto surge la pregunta, ¿realmente qué tan útiles son este tipo de prohibiciones y reglas si a final de cuentas cada conflicto nuevo que vemos que los más afectados de todos siguen siendo los civiles, los inocentes, a quienes les toca pagar por los intereses de unos cuantos arriba?